¿Qué tal? Esto es un paso para el alma. Esta semana toca la parashá a Jaremot. En el capítulo 16 dice que el Eterno le habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. El Eterno le dijo a Moshe: habla a tu hermano Aarón que no venga en todo momento al santuario, no al interior del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, pues con una nube yo me aparezco sobre la cubierta. Con esto Aarón vendrá al santuario. Iniciamos imaginando por un momento que subimos a un avión comercial. Todo el mundo está acomodando su equipaje, abrochándose el cinturón, lo típico, la rutina de siempre. Y en las pantallas se empieza el habitual video de seguridad. Pero mira, en lugar de la clásica animación con pasajeros súper sonrientes poniéndose el chaleco salvavidas, el video arranca de golpe mostrando imágenes reales. Imágenes reales, sí, sí. Imágenes crudas, viscerales, de un accidente aéreo catastrófico. Eso sería brutal. Brutal y casi sádico. Pues fíjate, esa es exactamente la táctica de supervivencia psicológica que utiliza este texto que viene siendo la Torá de Rashi. Y es que el material que tenemos hoy sobre la mesa ofrece precisamente ese nivel de intensidad sin filtros. Eso es, hoy el objetivo de nuestra exploración, para quienes nos escuchan, no es simplemente diseccionar unas reliquias polvorientas. Vamos a adentrarnos en una mezcla fascinante de psicología humana primaria y antiguos textos de la Torá, junto con el Talmud. Nos vamos a basar en las páginas de Rashi en hebreo y español, específicamente en el libro de Vayikra, de Levítico. Concretamente el capítulo 16, como lo hemos mencionado, capítulo 16 que corresponde a la porción a Jairemot. A ver, lo que convierte este texto en una ventana tan increíble en la condición humana no es solo el relato en sí, son los comentarios. Son las capas y capas de comentarios clásicos como los de Rashi y que son acompañadas de notas que la han acompañado durante siglos. Si le quitamos las preconcepciones puramente rituales, lo que queda es un manual súper sofisticado de cómo la mente procesa el miedo. Vamos a explicar esto desde el principio. El texto francamente arranca sin ningún tipo de anestesia. Va directo al grano, directísimo. La primera frase es casi cinematográfica. Dice, y cito: el Eterno habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Y justo después de decir esto, le suelta la orden directa a Aarón, que es el padre de estos dos personajes. Le advierte que no entre al santuario en cualquier momento, literalmente para que no muera. Ojo, aquí el detalle crucial es justamente el momento en que se da esa advertencia. O sea, no es instrucción de un día de calma burocrática normal. Es justo después de una tragedia. Ocurre inmediatamente después de la muerte de los dos hijos de él. Fíjate, el comentarista medieval Rashi nota esta aparente crueldad. Él se plantea, ¿por qué la Torá necesita anclar una regla de contexto tan doloroso para el padre? Esto suena a frotar sal en la herida, totalmente. Y para explicarlo, Rashi usa una parábola de un sabio, Rabí Eleazar ben Azaría.
es una parábola médica que ilustra la diferencia entre un conocimiento abstracto y el miedo visceral. Pues mira, imagina a un paciente enfermo al que va a visitarlo un médico. Este primer doctor le da un consejo preventivo del manual, lo cotidiano. Le dice, no comas alimentos fríos ni te acuestes en un lugar húmedo. El consejo típico que todo enfermo olvida a los 5 minutos. Exacto. El paciente asiente y listo. Pero luego entró un segundo médico, le da exactamente la misma recomendación clínica, pero le añade un texto demoledor. Le dice, para que no mueras como murió fulano. Eso te despierta de golpe, porque la mente humana reacciona de forma diametralmente opuesta a esas dos frases. El primer consejo apela al intelecto, y el intelecto es buenísimo buscando excusas. Piensa que el peligro no va contigo, pero el segundo consejo te trae la muerte de reciente de alguien conocido a la cara. Anula esa barrera. Apela al instinto de supervivencia puro y duro. O sea, tiene todo el sentido del mundo si lo pensamos desde la psicología. Mira, con esto del sesgo de optimismo, ya sabes, esa tendencia que tenemos a creer que las desgracias siempre le pasan al de al lado menos a nosotros. Siempre le pasa a otro. Pero a ver, aún así, nos podemos quedar con algo que resulta perturbador, porque en la parábola el médico menciona un fulano, pero en el texto bíblico le están recordando a Aarón la muerte de sus dos hijos. Es durísimo. Es que parece que la única forma de que los humanos salgamos de nuestra burbuja ante un peligro extremo es mediante un tramo infligido casi a propósito. Como método, a ver, la crudeza es innegable, pero el texto sugiere que la alternativa sería muchísimo peor. ¿Peor en qué sentido? El ser humano tiene una naturaleza fundamental de no importar el peligro, y Aarón iba a entrar en un lugar volátil realmente extremo. El riesgo era absoluto. El texto asume que saber la teoría no sirve de nada aquí. La mente necesita una imagen dolorosa y tangible para no cruzar líneas que son letales. No es por castigarle, es pura y dura preservación. Mira, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nosotros. Porque si para estar alerta hace falta recordarte la muerte de algún pariente, algún cercano, la pregunta es, carambas, ¿qué hay ahí adentro? ¿Cuál es la geografía de ese peligro? Y tanto hay que entender a dónde estaba entrando. El texto especifica que Aarón no debe entrar al interior frente a la cubierta que está sobre el arca. Y leyendo las notas vemos que este espacio es el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo. Y la arquitectura de ese sitio es la clave del todo nivel de amenaza. A ver, no era una sala de oración normal donde vas a rezar un rato. Mira, no era el salón de tu casa. Era una cámara súper restringida y dentro estaba el arca con las tablas del Sinaí cubierta por esa tapa de oro grueso, en el caporet. Es que claro, al leer recinto sagrado solemos pensar en sitio de paz profunda, con olor a incienso suave, un ambiente super cool, y no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. O sea, la imagen que da este texto se parece mucho más al núcleo de un reactor nuclear o a un laboratorio de esos de máxima seguridad biológica. Esa comparación queda como anillo al dedo. Es que no nos piden que tengamos respeto por cortesía, nos exigen protocolos extremos, no para iluminarnos espiritualmente, sino literalmente para que no muéramos. Totalmente. Y esa idea del reactor nuclear conecta con el debate lingüístico muy fuerte que hay en los comentarios. Mira, como en el Torah Kohamim hay una gramática hebrea. Analizan con lupa
la diferencia entre traducir la advertencia como "y no morirás", que sería una condición, frente a "para que no mueras". Parece un detalle súper menor, pero que al final, si entras cuando no toca, te mueres igual. El final es el mismo, sí, pero el mecanismo cambia completamente como entendemos ese espacio. Fíjate, si el texto dijera "no entres y no morirás", sonaría a una norma jurídica, como que alguien de fuera te castiga. Sería como un ultra... La autoridad pone una ley, tú te la saltas y luego un juez decide castigar. El acto y el castigo son cosas separadas. Claro. O sea, es como saltar su semáforo en rojo. El semáforo físicamente no te va a multar. La sanción viene después. Pero al decir "para que no muera", establece una relación natural, excepto si te fabricas tú mismo tu propia nube. Eso significa que el núcleo de la verdad absoluta no está sellado para nosotros. Podemos acercarnos a la intensidad máxima, pero es nuestra responsabilidad crear la barrera. Tenemos que forjar nuestro propio escudo de incienso para no desintegrarnos. Todo recae en el ser humano. Es un cambio de paradigma monumental. El hombre deja de ser un espectador asustado que solo obedece límites. Pasa a ser un actor que, pues, si quiere interactuar con lo incomprensible, tiene que prepararse a fondo. Requiere de un nivel de conciencia espectacular. La nube de incienso es nuestro espacio, nuestra conexión para no quemarnos en el contacto. Este viaje de estos textos de Rashi empezamos anclados en un trauma supervisceral, con esa advertencia médica sobre la muerte de los hijos para evitar que la mente caiga en el exceso de confianza, o sea, el anclaje cognitivo del peligro del Kodesh HaKodashim, entendiendo que las reglas no eran un capricho de alguien enfadado, sino pura física espiritual ante una física muy fuerte y existencial, o sea, el cable de alta tensión. Y al final, al desmontarlo de la nube y verla como un filtro protector, llegamos a la encrucijada. Una simple palabra, ki, nos deja con dos visiones. Una de sobrevive uno alejándonos de las defensas divinas, y otra donde estamos invitados a acercarnos siempre que nos cubramos con nuestra propia nube de incienso. Fíjate que la idea de que necesitemos desesperadamente un filtro, una pantalla, no es que seamos cobardes con un fallo de diseño. Es supervivencia estructural pura frente a lo absoluto. Y creo que para quienes acompañan hoy, aunque no vayan cruzando velos sagrados en el desierto, esto tiene una vigencia moderna innegable. Y tanta vigencia es que a diario nos vemos expuestos a fuerzas que nos pueden colapsar totalmente. Un flujo de información global que te ahoga, dinámicas de poder extremo o incluso verdades emocionales propias que, si intentamos asimilarlas de golpe y sin filtro, nos dejan paralizados. La arquitectura de la mente humana no ha cambiado en estos miles de años. Lo inmenso o lo puramente traumático siempre necesita un intermediario. Nadie puede mirar al sol directamente, ¿sabes? Pues igual, nadie puede entregarse a una realidad abrumadora de golpe. Lo cual nos deja, para ir cerrando, pues si estos textos antiguos como Torá y el Talmud nos advierten que enfrentarnos a la intensidad total sin un filtro nos destruye, y que sobrevivir nos exige fabricar nuestras propias barreras, nuestras nubes de humo, valdría la pena mirar nuestra vida diaria y preguntarnos, ¿cuáles son las nubes de incienso que estamos construyendo hoy, tanto en nuestra cabeza como en la sociedad, para poder interactuar de forma segura con realidades que, si las miráramos de frente, nos harían pedazos? Y esto es con lo que estamos comenzando. Continuamos con las controversias de los textos.
Imagina leer el manual de instrucciones más antiguo y darte cuenta que es un texto copiado a mano durante milenios y de repente en la página central te encuentras de frente con un error gramatical garrafal. Lo primero que pensaríamos hoy en día es culpar al editor. Pensaríamos que es un error y no otra cosa. Asumimos que el lenguaje es puramente literal, un vehículo rápido para llevarnos del punto A al punto B. Pero al adentrarnos en el mundo de estos textos, esa forma de lectura superficial sencillamente colapsa. Si intentamos aplicar nuestra lectura rápida a estas fuentes, es saber cómo poner unas gafas de sol súper oscura, nos perdemos todo el detalle. Por eso, continuamos en este libro de Levítico y más concretamente en cómo continúa Rashi, desmenuza los rituales del sumo sacerdote durante este día más solemne del año. Hablamos de Yom Kippur. Y hay que dejar claro para quien nos escucha que el propósito de esta inmersión va mucho más allá de catalogar cómo era un rito en el templo de Jerusalén. No es una clase de historia antigua, sin más. Lo que verdaderamente buscan la Torah es el método. Queremos meternos en la mente de estos eruditos y ver cómo leen entre líneas, porque ellos operan bajo una premisa que para nuestra mentalidad contemporánea es casi radical. La idea de que el texto original no exista la casualidad. Un escriba no tiene un mal día. Una palabra redundante no es falta de estilo. Cada letra obedece a un diseño deliberado. Y eso es un nivel de escrutinio que como lectores francamente debería dejarnos alucinando. Y para comprender esa petición quirúrgica tenemos que empezar precisamente por ese supuesto error del que hablábamos al principio, la famosa anomalía. En nuestras fuentes de hoy hay un versículo crítico que detalla el momento exacto en el que Aarón, el primer sumo sacerdote o Cohen Gadol, debe prepararse para entrar al santuario más íntimo, el lugar santísimo. Pues el texto dice que entrará con esto. Y la palabra hebrea que aparece en el pergamino es pesod. A primera vista parece una instrucción normal. Normal hasta que rascamos un poco. La complejidad de esa sola palabra de pesod es el detonante de todo el análisis de hoy. Continuemos deshebrando esto para nuestra audiencia. El problema exactamente dice que alguien que sabe un poco de gramática hebrea, la inconsistencia es brutal. Esta palabra se traduce literalmente como honesta, o sea, en femenino singular. Femenino singular. El problema surge cuando lees el resto de la frase. El texto detalla los animales que Aarón debe llevar como ofrenda, empezando por un toro. Y toro es un sustantivo rotundamente masculino. Y para rematar, los versículos adyacentes enumeran múltiples ofrendas, implican a varios animales. La lógica gramatical básica nos pediría un pronombre masculino plural, algo como con estos. O sea, tenemos un pronombre circular apuntando a un objeto masculino que además es parte de un lugar plural. Si un estudiante entregara eso en un examen hoy, el profesor le suspende sin dudarlo. Es una disonancia tremenda. En cualquier otra tradición literaria, los académicos dirían que el escriba se equivocó completamente en este escrito. Pero aquí asumir un fallo humano es cerrar la puerta a una verdadera intención del texto. Es como leer una novela de misterio brillante de Avatar y toparse
con una frase que no encaja. El lector astuto no piensa en un error de prenda, piensa que es una pista luminosa, una señal de neón que te grita que mires más de cerca, que hay un doble fondo. Y la metodología que aplican los eruditos ante esa señal de neón es fascinante. Utiliza una herramienta milenaria que se llama gematría. La gematría explica el funcionamiento de esto. En la concepción mística hebrea, el alfabeto no es solo un conjunto de letras para formar sonidos. Se ven como los bloques de construcción de la realidad. O sea, cada letra tiene un valor numérico fijo, ¿sí? Inalterable. Por tanto, una palabra es cada vez una unidad lingüística y una ecuación matemática pura. Al sumar el valor de cada letra de esta palabra, Sod, el texto revela conceptos que a simple vista son indivisibles. Vamos a empezar a sumar. La palabra Sod tiene 4 letras hebreas. Si empezamos por el final, la letra Taf tiene un peso de 400. Luego la letra anterior, la Zayin, suma 7. Y la letra Bet equivale a 2. Y finalmente la Aleph, que aquí hace de prefijo, equivale a 1. Y si sumamos todos los 400 más 7 más 2 más 1, nos da 410. 410. Y de una palabra incorrecta que sume ese número es un mensaje encriptado. ¿Pero qué significa ese número en concreto? Pues resuena con muchísima historia bíblica. 410 son los años exactos que el primer templo de Jerusalén de Salomón se mantuvo en pie. O sea, el texto está vinculando el primer paso de Aarón en el santuario con toda la era histórica del templo. Así, esto comprime 4 siglos de historia en un solo pronombre. Esto es alucinante. Pero aquí la lógica matemática se da de topes con la biología humana. Hombre, porque si el texto dice que Aarón entra al lugar santísimo por un periodo de 410 años, tenemos un problema. Aarón era de carne y hueso y no vivió 4 siglos. Biológicamente es imposible, pero las fuentes no escriban esto. Lo utilizan para llevarnos a tomar una reflexión filosófica brutal sobre el legado. Argumentan que el número no cuenta los años de vida físicas de un hombre, sino el alcance de su linaje. Durante esos 410 años sirvieron exactamente 8 descendientes de Aarón como sumos sacerdotes, 8 generaciones manteniendo el cargo. Sí, pero lo crucial para recibir los comentaristas no es la genética, es la integridad. El texto nos dice que estos descendientes oficiaron con la misma lealtad y rectitud moral que su ancestro Aarón. O sea que si el tataranieto actúa reflejando los valores resultados a un nivel espiritual, es como si el propio Aarón siguiera ahí de pie. Esto es una redefinición total de un legado. Rompe nuestra noción moderna de individualismo. Totalmente habla de una continuidad de un ser. El líder instaura un estándar ético tan puro que el tiempo colapsa. Su influencia se proyecta con tanta fuerza que él llena el espacio durante esos 410 años. Parece bellísimo, ¿cierto? Ver cómo un error de género gramatical te lleva a una tesis sobre la importancia y la inmortalidad de un liderazgo ético. Es algo literal puro. Y ojo que este nivel de exigencia hacia Aarón no se queda solo en lo filosófico. Las fuentes muestran que esa rectitud interna requería protocolos físicos súper estrictos. El tema del vestuario, que aquí la narrativa da un giro
que rompe totalmente los esquemas. Es contraintuitivo a más no poder. Piensa que la estética en el templo funcionaba como un idioma propio. Para el servicio exterior, durante todo el año, la excusa, el sacerdote llevaba las 8 prendas, y por lo que le hemos leído, era un despliegue majestuoso, un vestimenta de opulencia, casi cinematográfico, superior a la realeza de la época. Llevaba el pectoral con 12 piedras preciosas engarzadas en oro, un delantal tejido con hilos de oro puro, el manto azul con campanillas de oro en el dobladillo que sonaban al caminar, y una placa maciza de oro en la frente. Todo eso. 4 de esas 8 prendas que llevaban oro de forma súper ostentosa, el objetivo era inspirar autoridad y reverencia. Pero aquí viene el contraste radical, porque el momento cumbre en Yom Kippur, cuando tiene que cruzar la cortina hacia el lugar santísimo, las reglas cambian drásticamente. Se le exige despojarse de toda esa armadura dorada, de cada joya, de cada campana, todo fuera. Para entrar en ese recinto solamente puede llevar 4 prendas, y hechas exclusivamente de lino blanco inmaculado, una túnica, pantaloncillos, un turbante y un cinturón, nada más. Es pasar de parecer un monarca resplandeciente a llevar básicamente la ropa de un servidor de limpieza o una mortaja. Esto es fuertísimo porque hay un matiz legal en nuestras fuentes que parece el detalle clave, y es que estas piezas de lino no pueden ser propiedad privada del sacerdote. Aquí tenemos el concepto de Hekdesh. Tienen que ser Hekdesh. Pertenecen a los fondos del templo, a la comunidad. Es una paradoja tremenda. El sumo sacerdote podría ser inmensamente rico y pagar cientos de ofrendas de su bolsillo, pero en el momento de mayor exposición íntima con el Eterno no puede ser dueño ni de la ropa que lleva puesta. El individuo se disuelve. Esto es una lección vital sobre la representación. Fuera en el patio es una figura de autoridad, pero dentro la dinámica se invierte por completo. Ahí no es un líder demostrando poder, es un emisario suplicando expiación colectiva. Si mantuviera cualquier símbolo de riqueza privada en ese momento de vulnerabilidad, fracturaría su misión y se convertiría en un mapa mortal de la nación. Nos recuerda que ante la fragilidad y la búsqueda del perdón, el oro en nuestro banco vale 0. Pero buscando más en los textos, vemos que dejar fuera no es solo por modestia general. Hay un trauma histórico muy profundo en todo esto. El becerro de oro. Es una prohibición psicológica severa, no solo estética. Las fuentes citan un principio legal muy potente. Un acusador no se hace defensor. Esto funciona como un tribunal penal, totalmente. Para la conciencia colectiva de la época, el oro no era neutral. Estaba manchado por el evento del becerro de oro, que fue el mayor acto de idolatría y traición de un pueblo. O sea, el material tiene antecedentes penales. Es el arma del crimen. El oro es un testigo de cargo, un acusador silencioso del peor fracaso del pueblo. Pero fíjate que si leímos esto, nos surge un debate interno. No encontramos argumento que encaje mucho con las filosofías modernas de una superación. Podríamos pensar que si el oro fue el instrumento de la caída, la victoria suprema sería entrar al santuario vestido de oro, o sea, redimir el material, purificarlo, y no solamente sería eso demostrar que se habría vencido al error. Podría ser un planteamiento interesante y lógico en teoría,
Pero la brillantez de los comentaristas clásicos es que descartan esa idea porque entienden muy bien la psicología del perdón, pues que presentarse luciendo el símbolo de tu defensa original no comunica victoria, comunica insensibilidad. Es como echarse sal en la herida. Si quieres reparar una relación, no vas a pedir disculpas exhibiendo el objeto que causó el daño, diciendo que ahora le doy buen uso. Eso solo reactiva el trauma. Volviendo a la metáfora del juicio, es como si el abogado defensor hiciera su alegato final llevando puesta la ropa ensangrentada de un crimen, argumentando que ya la ha lavado. Sería brutal. En un entorno de máxima vulnerabilidad, ostentar los símbolos de todos los fracasos basados demuestra ceguera, arrogancia pura. Por eso el lino blanco es obligatorio. El lino representa un lienzo en blanco. Es volver a la intención original, pura, antes de que el error manchara la relación. El oro tiene su lugar fuera, donde hace falta majestad, pero dentro solo es un obstáculo. Es que la empatía hacia la herida del otro lo es todo aquí. Y fíjate cómo, manteniendo esta mirada en un microscopio, una aparente fatal en un texto antiguo nos ha llevado por un viaje increíble, desde las matemáticas y la geometría hasta la psicología del becerro de oro. Hemos pasado de entender que el número 410 condensa el legado de integridad de una persona a observar a un líder despojándose de su creencia y de su fuerza económica para abrazar el lino comunitario. Las armas del pasado no sirven para pedir perdón. La densidad del significado es asombrosa en verdad. Absolutamente. Y para los que siguen escuchando en esta época, asfixiada por sobre la información que vemos en diagonal, la actitud de esta tradición es un antídoto vital. Nos enseña a leer despacio, a cuestionar la anomalía y nos invita a reconocer que buscar la verdad o el perdón real nos exige dejar la puerta de nuestro oro metafórico, nuestros títulos, justificaciones, las armas de disputas pasadas. No puedes entrar acorazado a un espacio de vulnerabilidad de esta manera. Y vamos a cerrar con esto. Tenemos una última reflexión que debería de parecernos fascinante y que rompe un poco la visión tan romántica que tenemos de la purificación. Hemos hablado de dejar el oro atrás para pedir perdón, pero las fuentes son muy claras en lo que ocurre después. Cuando el sumo sacerdote termina su servicio y obtiene la expiación, no se queda en lino blanco el resto del día. El protocolo marca que se cambie. Al salir, la regulación es que le obliga a bañarse, quitarse el lino y volverse a poner una por una las 8 prendas deslumbrantes cargadas de oro. Volver al oro. Si el oro era la mancha del pasado, ¿qué significa este mandato final? Quizá el mensaje más provocador sea que el verdadero perdón no es vivir con la amnesia, escondido en una burbuja de lino puro, pretendiendo que nunca fallaste. O sea, no es borrar la historia. El clímax de la redención es tener el coraje de salir de nuevo al mundo, retomar el peso de tu propia historia, con sus propias manchas doradas y volver a vestir tu oro, pero esta vez sin que te acuse, llevándolo con un propósito redoblado, sabiendo que lo has enfrentado y que lo has vencido. Bueno, ahí les dejamos esa idea girando. Gracias por acompañarnos en este análisis de esta semana. Hasta la próxima. Esto es un pasuk para el alma.